El cáncer esofágico es el cáncer que ocurre en el esófago, un tubo largo y hueco que va desde la garganta al estómago. Doctor, bienvenido a Código Salud. Gracias, le agradecemos mucho que esté aquí. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues se habla poco también del cáncer de esófago y creo, se lo comentaba ahorita fuera del aire, que no le damos mucha importancia a este órgano, al esófago. Claro. Bueno, el esófago, como bien lo ponen, es literal un tubo. Después de que ingerimos los alimentos, pasa de lo que es la garganta al estómago. Pero es un órgano que compromete pues, el cuello, empieza desde el cuello, parte del tórax y termina en el abdomen. Entonces, ¿en el estómago? En el estómago, principalmente. Y tiene ahí una valvulita que regula pues, el paso de alimentos, ¿no? Es muy frecuente. ¿Cuánto mide el esófago? Generalmente son como 40 centímetros. 40 centímetros. De 40 a 45 centímetros. De hecho, cuando uno se hace la endoscopía, el endoscopista mide la distancia de donde encuentra una lesión, de los dientes, de los incisivos, a la distancia del endoscopio. Y es aproximadamente 40 a 45 centímetros. O sea, es un órgano bastante largo. Bastante largo, claro. Bastante largo. Y... O sea, es muy frecuente que las personas tengan reflujo, sí, acidez. Acidez. Todo esto hace que como te decía, hay una válvula que regula el paso de los alimentos del esófago al estómago. Cuando esa valvulita no funciona muy bien, se regresa tanto el alimento como parte del ácido que hay en el estómago. Claro. Y ese ácido empieza a quemar las células del esófago y va generando un daño que con los años se puede paulatinamente se puede volver en cáncer de esófago. ¿Cuáles serían las principales causas de un cáncer? ¿Esta situación que nos acaba de explicar o hay otras más? El cáncer de esófago son principalmente dos patologías, que es el carcinoma epidermoide, que eso es sobre todo por tabaco y alcohol. Tabaco y alcohol. Y alcohol, sobre todo en las partes superiores del esófago, pero más en Occidente es por reflujo y obesidad. Ay. La obesidad causa que el esfínter que te estaba hablando se vuelva como laxo y permite el reflujo del ácido y eso a la larga ocasiona el cáncer, que se conoce como adenocarcinoma. Y poco a poco ha tomado antes, el siglo pasado era mucho más frecuente el cáncer epidermoide por tabaco y alcohol, y ahorita por los estilos de vida, todo, ha tomado mucho mayor importancia el adenocarcinoma y está volteando ahora sí que la pirámide y se está volviendo más frecuente. ¿Es un tumor lo que se va formando? Es un tumor. O sea, el cáncer es una enfermedad que se produce, todas las células, tenemos células en todo el organismo y las células se reproducen porque tienen que hacer un cambio constante de la piel, del intestino, en todas partes. Cuando hay una falta de regulación o se producen más células de las que se deberían de estar generando, se empieza a formar, pues ahora sí que de una célula se empieza a acumular. Empieza a crecer. Y empieza a crecer un tumor. Claro. Y ese tumor forma el cáncer. ¿Los principales síntomas cuáles son? El principal síntoma del cáncer de esófago es que tienen problemas para comer. Para comer. Para comer. Para tragar el alimento. Empiezan a notar que, sobre todo en alimentos sólidos, no empieza a pasar bien la comida, les cuesta trabajo, sienten así como que ahora sí como si les apretaran para poder pasar un alimento. Molestia. Se llama disfagia. Así es el término médico, pero es dificultad para tragar. Y obviamente con la dificultad para tragar, las personas no se dan cuenta y empiezan a perder peso, muchísimo peso. Entonces son los dos síntomas principales, pérdida de peso y que no puedan tragar. Ya en casos muy avanzados puede haber sangrado, pueden escupir sangre. ¿La tos y la ronquera también son síntomas importantes? Son síntomas ¿O indicativos? Son síntomas del cáncer de esófago, pero ya de un tumor avanzado. Ya cuando estamos hablando de tos o ronquera, es que el tumor se salió del... El esófago está entre la columna, entre la tráquea y los pulmones. Sí. Entonces, cuando se sale el tumor, empieza a invadir los pulmones, empieza a generar tos.
Y hay un nervio que se llama el nervio vago y el nervio frénico que dan la movilidad para que nosotros respiremos, y pasa por ahí el nervio que nos da la fonación en las cuerdas vocales. En las cuerdas vocales. Entonces, cuando el tumor se sale del esófago y empieza a invadir las estructuras que están alrededor, puede dar ronquera y puede dar tos. Pero ya son datos de una enfermedad avanzada. Avanzada. ¿Podemos hablar de las etapas del cáncer de esófago? Sí, claro. Para que nos quede más claro. En general, tanto en esófago como cualquier otro cáncer, hay etapas desde lo más temprano, que se conoce como cáncer in situ, que es, como te decía, las células se van acumulando y hay una barrera que ven los patólogos y le invade, se llama cáncer in situ. Si sigue creciendo... Está empezando. Etapa 1, por así llamarle. Se llama cero. Etapa cero. Etapa 0. Que sin embargo es un cáncer y se tiene que tratar. En la etapa 1 empieza a evolucionar el tumor, crece más, invade otras estructuras, pero sin embargo está confinado al esófago. Ahí tenemos un esófago, de hecho, lo estamos viendo ahorita en pantalla. Ah, súper. Ahí está el tubo, ¿no? Así es, literal es un tubo. Cuando el tumor está limitado al esófago, es una etapa todavía temprana. Cuando ya el tumor se empieza a salir del esófago, puede invadir la columna, como ahí muestra. Ahí no se ven los pulmones, pero aquí al lado hay pulmones, está la tráquea. Claro. Entonces empieza a generar otras molestias. Ahí ya es una etapa avanzada. O cuando da metástasis a los ganglios. Ahí no se ven, pero hay ganglios alrededor. Nos van a poner ya con pulmones y todo para poderlo súper. ver y entenderlo mejor. Claro. Porque no conocemos bien a bien cómo está uno viendo, formado, ¿no? Claro. Eso es importante. Y bueno, aquí la detención a tiempo es fundamental para el tratamiento y también para el resultado de un cáncer de esófago. Claro. O sea, también en cáncer, no nada más en cáncer de esófago, entre más temprano se encuentra el tumor, las posibilidades de cura... Es un mito de que tengas cáncer y se vaya a morir el paciente. O sea, las posibilidades de que tú cures a un paciente con un tumor limitado son altísimas. Claro. Aquí en México, por ejemplo, ¿en qué edades, en qué rango de edades se presenta con mayor frecuencia el cáncer en el esófago? Después de los 50 años, principalmente entre los 60 y los 70 años. Porque como te decía, tienes que estar expuesto muchos años al reflujo y todo eso. Entonces son años de evolución para que te aparezca un cáncer de esófago. ¿Y el tratamiento se opera o qué se hace, doctor? Hay que, las etapas tempranas, se tiene que quitar el esófago. ¿Completamente? Completamente. Se puede hacer, una cirugía limitada, se puede dejar un poco de esófago. Una parte, pero son en casos seleccionados, porque como hay que llevarse también no nada más el esófago, hay que quitar los ganglios linfáticos que están alrededor del esófago. Entonces, lo que mayormente sucede es que tienes que quitar el esófago completamente y tienes que hacer una reconstrucción, porque pues ¿cómo vas a comer? Entonces, generalmente se sube el estómago, se hace un tubo artificial del estómago y se sube y se hace una unión a nivel de la garganta. O también parte del colon se sube y hace la función del esófago. Es una cirugía muy invasiva esta. Sí, tiene que ser. Se puede hacer por abordajes mínimamente invasivos, que son laparoscópicos, chiquitas, pero es complejo, no toda la gente lo sabe hacer. Y también si es un tumor muy grande, pues tiene que ser abierto, no hay otra. Y es herida en el abdomen, herida en tórax y herida en cuello, porque es un órgano que está en las 3 porciones del cuerpo. Sí, que ocupa Entonces sí es una cirugía demandante, pero lo más frecuente en México es que lleguen en etapas avanzadas. Entonces primero se les da quimioterapia, radioterapia. Si responde el tumor, se disminuye, van a cirugía. ¿Es más común en hombres o en mujeres? Actualmente te decía que cambió la pirámide epidemiológica. Generalmente era más en hombres porque se asocia más el tabaco y el alcohol al hombre, pero actualmente vamos de la mano.
Qué barbaridad. Bueno, pues hay que cuidarnos y hay que prevenirlo, definitivamente. Así es. Doctor, le agradezco mucho que haya estado Gracias. con nosotros aquí en Código Salud y lo invitaremos próximamente.